Hola chiquillos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran hoy día, lunes, a las 6:30, como todos los lunes? Ya para empezar la clase 17 de matemática, ya vamos bien avanzados, queda menos para la PSU. ¿Cómo están chiquillos? Catalina M18, Calestia, Hosken 4, Cami 015, Anderson XD. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Luciano Iturra, Anco QGG, Macho Muchacho. ¿Cómo están chiquillos hoy día? A veces empiezan un poquito más tarde, tienen razón, pero no tanto. La idea es todos los días a las 6:30, todos los lunes, perdón. ¿Estamos listos para empezar la clase? Como dice ahí, al ladito, vamos a empezar hoy día con cuerpos geométricos. Les recuerdo que ya hace 2 clases que empezamos con geometría. Y ahora vamos con cuerpos geométricos y hoy día vamos a ver los poliedros. ¿Desde dónde nos ven, chiquillos? Cuéntenme. Con frío, hace un poquitito de frío, sí. Yo tengo calor porque venía caminando rapidito para llegar a la hora. Yoquita, Mateluna, MCR1, Pablo y muchos números. 8, 18, 72, 0, 15. Lo dije entero. Peñaflor, de Cañete. Paulo 14 me pregunta si vi el modelo de matemática que subió el DEMRE. Sí lo vi, pero la verdad no lo analicé mucho como para decirte si está muy difícil o no. Copiapó, Punta Arenas, Los Andes, Puente Alto, Valpo, Providencia, Talca, Copiapó, Concepción. ¿Están listos para la clase de hoy, chiquillos? Está un poquitito densa de nuevo la clase de hoy y la tuve que separar en 2 partes, que teníamos que ver poliedros y cuerpos redondos. Hoy día solo vamos a ver poliedros y la próxima clase vamos a ver los cuerpos redondos, ¿ya? De Angol, de Ecuestria, Pony Salvaje, de Maipú, de Melipilla, de Osorno, de Arica. Ya, chiquillos. Vamos a empezar entonces. Recuerden que, un aviso. La próxima semana comienzan las clases 2 veces a la semana. Van a ser los lunes a esta misma hora y los viernes a las 4:30. Ojalá puedan la mayoría los viernes a las 4:30. ¿Ya? Así que para que estén atentos, la próxima semana, repito, los días lunes van a ser a las 6:30 las clases y va a haber nuevas clases los días viernes, una segunda clase a la semana. ¿Ya, chiquillo? De Narnia me dicen que me ven. De África, de Las Vegas, buena. Ya. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Como les dije recién, estamos en la parte de geometría de la PSU y hoy día vamos a comenzar a ver los cuerpos geométricos, en específico los poliedros. ¿Ya? Pero primero vamos a ver qué es un cuerpo geométrico. ¿Alguien sabe lo que es un cuerpo geométrico, chiquillo? Lo siento, chiquillo, no puedo cambiar el horario, además era el único horario en que yo podía. Así que perdónenme los que no puedan los viernes, pero la clase, como siempre, se sube a YouTube y de ahí la pueden ver por YouTube, los que no puedan ese día. Ya, chiquillos, ¿qué es un cuerpo geométrico? ¿Alguien me puede decir algo? Chiquillos, ¿qué me puede decir qué es un cuerpo geométrico? Un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, me dice Cintia Carbacho Aguilera 18.1.
Alguien me dice, Caelestia me dice, es una figura geométrica en 3D. Un cuerpo perfecto, simétrico, sensual, me dice Víctor 99. Que ocupa un lugar en el espacio. Ya. Vamos a ver una definición un poco más formal. Dice, un cuerpo geométrico es un sólido que ocupa un lugar en el espacio, como me dijeron algunos, limitado por una o más superficies. ¿Sí? Tiene volumen, exacto. Entonces, como lo dije al principio, se clasifican en dos tipos. Los poliedros, que son los que vamos a ver ahora, y los cuerpos redondos, que no los vamos a ver hoy porque si no hubiese sido demasiada materia hoy día y no hubiésemos alcanzado a ver ningún ejercicio. ¿Sí? Entonces, los poliedros. ¿Alguien sabe qué son los poliedros ahora? Ya que me dijeron que era un cuerpo geométrico, ahora díganme qué son los poliedros. ¿Qué se les ocurre que son los poliedros? Chiquillos. Dan88 dice, yo soy un cuerpo redondo. Ya, chiquillos, ¿qué son los poliedros? Poli de muchos, me dicen. Los poliedros, chiquillos, son cuerpos geométricos delimitados por superficies planas en forma de polígonos. ¿Qué eran los polígonos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué eran los polígonos? Figuras de muchos lados. Luciano Iturra me pregunta si las áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos que vamos a ver hoy son los únicos que van a preguntar el PSU. No. Hoy día solo vamos a ver los poliedros y nos van a faltar los cuerpos redondos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces, acuérdense de los polígonos. No sé si recuerdan los polígonos regulares y los polígonos irregulares. ¿Se acordarán de eso, no? Acá los poliedros también se van a dividir en poliedros regulares y poliedros irregulares, ¿sí? Entonces, eso sería un poliedro, chiquillos. Si se fijan, es un cuerpo geométrico que está formado por el trapecio, por ejemplo, ABCD, por el rectángulo ADHE y por el resto, ¿sí? Todas sus caras son planas, ¿sí? Acuérdense que está delimitado por superficies planas, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos elementos de los poliedros que ya deberíamos tener más o menos claros, pero los vamos a repasar, ¿sí? Las caras. Como dije recién, mencioné algunas. Por ejemplo, ABCD. El trapecio ABCD es una de las caras del poliedro, ¿sí? Por ejemplo, otra cara podría ser DCGH también, ¿sí? Un prisma sí es un poliedro, perfecto, pero vamos a ir para allá, ¿de acuerdo? Aristas. Las aristas son los segmentos que unen, que forman parte de los lados de los polígonos que forman las caras de los poliedros. Es un poquito complicado, pero son, digamos, los segmentos que unen cada puntito, ¿sí? Que, a propósito, los puntitos se llaman vértices, ¿sí? Vértices son el punto de intersección entre las aristas de un polígono, ¿sí? Las aristas de un poliedro, ¿sí? Después vienen las diagonales. Las diagonales, así como las diagonales de los polígonos, en este caso las diagonales van a ser un segmento que une un punto que se encuentra en una cara con un punto que se encuentra en una cara completamente diferente, ¿sí? En este caso, AG, fíjense que A está en esta cara y G está en esta otra cara. Entonces son caras completamente distintas cuyos puntos se ven unidos por un segmento. Esas son las
las diagonales, ¿ya? También otra diagonal podría ser EC, por ejemplo, ¿sí? Ya, los planos diagonales son, por ejemplo, el plano formado por los puntos A, D, F y G, que si se fijan está como en diagonal, ¿sí? Que por lo mismo se llama plano diagonal, ¿sí? También vamos a tener los ángulos diedros, que son ángulos que están formados por dos caras del poliedro, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo formado entre ABCD y entre CDHG. Fíjense que sería como ese ángulo que está ahí. Ojo que no son ángulos que están formados solo por dos líneas, sino que son ángulos que están formados por dos caras del poliedro, ¿sí? Por ejemplo, una esquina de una pieza, pero sin contar el suelo y ni el techo. Sería como un ángulo diedro. Y un ángulo poliedro sería el ángulo formado por tres caras del poliedro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora podríamos ver que la esquina de una pieza, pero con el piso y las dos paredes, eso sería un ángulo poliedro. Ya, chiquillos, estas son cositas para que los tengamos presentes, ¿sí? Ya. Ya, chiquillos. La clasificación de los poliedros. Como dije delante, vamos a ver poliedros regulares y poliedros irregulares, pero además existen tres tipos de clasificación de poliedros según distintos criterios, ¿ya? Entonces, según su número de caras, vamos a tener una primera clasificación que va a ser la siguiente, que esta, si no se la aprenden ahora, si no la alcanzan a ver entera, no se preocupen porque va a estar ahí en el PPT de la clase en la página, ¿sí? O también pueden volver a ver la clase. Fíjense que son de acuerdo a las caras y es muy parecido a la clasificación de los polígonos, solo que ahora es al final termina en edro, ¿sí? Entonces con 4 caras tetraedro, con 5 caras pentaedro, con 6 hexaedro, etc. ¿Sí? Ya recuerden que si no se aprenden esto ahora, no es necesario en realidad que se lo aprendan de memoria. Lo pueden volver a ver, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a tener un segundo tipo de clasificación que va a ser según la medida de los ángulos diedros, ¿sí? Acuérdense que los ángulos diedros eran los que estaban formados por dos caras del poliedro, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de poliedros según la medida de los ángulos diedros. Poliedros cóncavos, ¿sí? Los poliedros cóncavos son los que tienen al menos uno de sus ángulos diedros mayor que 180 grados, ¿sí? Fíjense que este angulito de acá, que está formado por esta cara de acá y esta cara de acá, mide más de 180 grados. Chiquillos, tranquilidad con esto porque después vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces ahí vamos a aterrizarnos un poco y acuérdense que no es necesario que se aprendan todo esto. Esto estamos repasando nomás lo que ya deberían saber y los que no lo saben lo estamos viendo, ¿sí? Ya. Y los poliedros convexos, que son los típicos poliedros donde ninguno de sus ángulos mide más de 180 grados, ¿ya? Entonces, chiquillos, hay que tener ojo acá. Desde ahora en adelante, y generalmente se trabajará con poliedros convexos a menos que se diga lo contrario. Es decir, si te dicen un poliedro cualquiera y no te dicen que es cóncavo, entonces se puede asumir que es convexo, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a ver ahora el último tipo de clasificación, que es según la congruencia de las caras y de los ángulos diedros. Y esto es lo que dije delante, que vamos a ver los poliedros regulares, que son los que tienen todas sus caras congruentes entre sí y los ángulos también, ¿sí? Los ángulos diedros también son congruentes entre sí, es decir, son todos de la misma medida,
¿sí? Y las caras son congruentes entre sí, ¿de acuerdo? Y los poliedros irregulares, que son los que, al contrario de los poliedros regulares, no tienen todas sus caras congruentes entre sí, ¿ya? Además, hay que destacar aquí, chiquillos, voy rápido porque es harta materia y quiero alcanzar a ver algunos ejercicios, ¿ya? Por eso voy rápido. Me voy a sacar de acá. Ya, hay que destacar, chiquillos, todos los poliedros cumplen con una formulita que se llama ecuación de Euler, que es la siguiente, ¿ya? Esto nos puede ser de mucha utilidad, chiquillos, para resolver algunas preguntas. Dice así, el número de caras del poliedro más el número de vértices menos el número de aristas es igual a 2. Recuerden, el número de caras, las caras son los polígonos que forman el poliedro. Número de vértices, los vértices son los puntitos que unen las aristas, que son los segmentos que están formando los polígonos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, número de caras más número de vértices menos número de aristas es igual a 2. Esto yo creo que igual sería importante que lo tengan presente, ¿sí? No tengo idea por qué les sale publicidad, chiquillo. Algunos me dicen que les sale publicidad. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver entonces los poliedros regulares, ¿sí? Ahí, me pasé. Ya, chiquillos, ojo acá también. De acuerdo a la ecuación de Euler que vimos delante, y Euler también descubrió que solamente existen 5 poliedros regulares. Ahí apareció de nuevo. 5 poliedros regulares, ¿ya? Nada más. Esto se demostró por Euler, se demostró, ¿sí? Lo demostró, ¿sí? Ya. Entonces, existen solo 5 poliedros regulares y esos son los que vamos a ver ahora. El tetraedro, que es un polígono formado por 4 triángulos congruentes entre sí. Fíjense que son uno acá, uno allá atrás, el otro a este otro lado y el otro abajo, ¿sí? Entonces, ahora no sé si han visto estas redes como esto que sale acá, que digamos se desarma el poliedro. Es como para armarlo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tetraedro de arista A, también se me olvidó decirles, son polígonos regulares los que forman los poliedros regulares. No son solo estos poliedros los que van a preguntar, chiquillos. Esto yo les dije que son los poliedros regulares, que los poliedros regulares son solo 5, ¿sí? Después vamos a ver los poliedros irregulares, ¿ya? Entonces, si tengo un tetraedro de arista A, entonces, de acuerdo aquí al teorema de Pitágoras, llegamos a que la altura de cada triángulo, ojo que los triángulos son congruentes entre sí y son equiláteros, es decir, tienen todos sus lados iguales, ¿sí? Es como una pirámide, claro. Entonces, la altura de este triángulo es la que sale aquí, a raíz de 3 dividido en 2. Ahora, para calcular el área de estos poliedros, simplemente, bueno, en este caso sería a cuadrado raíz de 3. Aquí está como la fórmula general, pero ojo, el área también la podemos calcular calculando cada área. Por ejemplo, calcular el área de este triangulito y como son 4 iguales, después simplemente la multiplicamos por 4, ¿sí? Pero aquí está la fórmula general por si acaso, ¿ya? Ahora vamos a ver el hexaedro o cubo, ¿sí?
El hexaedro, recuerden que era un poliedro de 6 lados, y en este caso todos conocemos el cubo, ¿sí? Y que tiene todos sus lados congruentes entre sí, son cuadrados de la misma medida todos. Entonces vamos a tener aquí también esta red en la que se abre, digamos, el cubo. Y vamos a tener un cubo de arista A, ¿sí? En donde el área de este cubo va a ser 6A cuadrado. ¿Por qué? Fíjense que el área de este cuadradito de aquí es A cuadrado. Y como son 6 caras, se multiplica 6 por A cuadrado, ¿sí? Y además vamos a tener el volumen del cubo, que es muy fácil, que va a ser A al cubo, ¿sí? A, chiquillos, es una medida del lado, ¿sí? Es como que dijéramos una medida X. Ahora le ponemos medida A, ¿sí? Entonces, el área del cubo y el volumen del cubo son súper fáciles. Ojo que sí. Uy, estoy tapando. Ojo que si no se aprenden esto, recuerden que el área del poliedro se puede calcular sacando esta área de aquí, el área de cada una de las figuras, y luego multiplicarla por el total de figuras, porque son figuras congruentes entre sí, ¿sí? Ya. Vamos a continuar entonces. Con los poliedros regulares, el tercero que vamos a ver es el octaedro. El octaedro es como una doble pirámide en el fondo, pero está formada por 8 triángulos equiláteros congruentes entre sí, ¿sí? Entonces, en este caso, esta sería como la red con la que se forma el octaedro. Y vamos a tener un octaedro de arista A. En este caso, por si acaso, vamos a utilizar la arista A, ¿sí? Y el área del octaedro estará dada por 2a cuadrado raíz de 3, ¿sí? Si se fijan, chiquillos, esto es 2 por a cuadrado por raíz de 3, y si nos devolvemos a la anterior, el área del tetraedro era a cuadrado raíz de 3. Y como acá son 4 triángulos regulares, 4 triángulos equiláteros, y acá son 8, entonces simplemente es multiplicar, fíjense, multiplicamos por 2, porque son 8, el área del tetraedro, ¿sí? Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces. Recuerden, esto es lo mismo. Voy a aparecer de nuevo, ahí. Cada triangulito es equilátero, por lo tanto todos sus lados miden A, o miden 1, o miden 2, dependiendo del ejercicio que les digan. Entonces, si ustedes no recuerdan esta fórmula, simplemente pueden calcular el área de uno de los triángulos y multiplicarla en este caso por 8, porque son 8 triángulos de la misma medida, ¿sí? Con la misma área. Entonces, vamos a continuar con el cuarto poliedro regular. Chiquillos, aquí hay algunos volúmenes que no les doy porque son un poco difíciles de aprenderse y además no son muy preguntados. En realidad no son muy preguntados en la PSU, por eso que no se los estoy dando, ¿ya? Además que no es muy fácil de sacarlos, de calcularlos. Entonces, ahora tenemos el dodecaedro, ¿sí? El dodecaedro es una figura formada por 12 pentágonos regulares, ¿sí? Pentágonos regulares es que todos los lados tienen una misma medida. Esta también sería la red. Esta de acá es el apotema. No sé si han escuchado ¿cómo se llama? El concepto de apotema. Pero les cuento que el concepto de apotema significa que esta es la distancia más corta desde el centro de la figura hasta cualquiera de los lados del polígono, ¿sí?
Ojo, sería como una línea perpendicular desde el centro de la figura a cada lado del polígono, ¿sí? Ya. Y el área en el dodecaedro regular es 30 por el lado por el apotema, ¿sí? También lo otro que pueden hacer, chiquillos, es calcular el área de cada una de estas y multiplicarlas por 12, ¿sí? Sería como un radio, claro. Sería como un radio el apotema, me dicen ahí. Pero ojo que el apotema no mide lo mismo desde los vértices del polígono, sino que solamente es perpendicular a cada lado, ¿sí? Ya. Vamos a continuar entonces con el último de los polígonos regulares que vamos a ver hoy, de los poliedros regulares. Ojo, el último de los poliedros regulares, todavía nos faltan los poliedros irregulares, ¿sí? Ya, chiquillos. Después les voy a enseñar una forma más fácil de sacar el área de los poliedros, de los polígonos regulares, ¿sí? Para que no se enreden tanto. ¿Ya? Al tiro les digo el área del pentágono, o sea, en realidad al final, ¿ya? Se los voy a decir. Y por último vamos a ver el icosaedro. El icosaedro, chiquillos, es una figura formada por 20 triángulos equiláteros, ¿sí? Por 20 triángulos equiláteros. ¿Ya? Esta sería su red. ¿Sí? Y entonces vamos a tomar, como en todos los anteriores, un triángulo un icosaedro de arista A, donde el área de este icosaedro regular es 5 por raíz, por A al cuadrado por raíz de 3. ¿Ya? No, y tampoco creo que las pregunten, chiquillos. Pero, y si las preguntan, entonces como que igual tenemos que verlo. Ya. Entonces, esos eran los 5 poliedros regulares. Recuerden, el tetraedro, el cubo, el dodecaedro, me falta uno. El tercero me falta, octaedro. Entonces, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. ¿Sí? Después pueden revisar el PPT, chiquillos, no se desesperen si no se aprenden los nombres o si no se aprenden el área ni nada de eso. Vamos a continuar entonces ahora con los poliedros irregulares. ¿Sí? Los poliedros irregulares. Entonces vamos a clasificarlos en dos los poliedros irregulares. En prismas y en pirámides. Primero vamos a ver los prismas, ¿ya? Ya, chiquillos. Entonces, el prisma, la característica que tiene es que tiene las caras basales son congruentes, ¿sí? Sus caras basales son la misma figura, son congruentes, ¿sí? Esta sería una cara lateral y ahí están como los nombrecitos. Área y volumen de un prisma. El área dependerá de las formas de las caras que forman el prisma. Como les dije delante, el área se puede calcular sacando el área de cada una de las caras y sumándolas o multiplicándolas dependiendo, ¿sí? La diferencia entre regular e irregular la dije al principio. En el regular, todas las caras del poliedro son polígonos regulares y congruentes entre sí, y los ángulos diedros también. Y en los poliedros regulares, no. En este caso, por ejemplo, estas dos caras, la cara basal, la que está acá arriba y la que está acá abajo, son pentágonos, pero las caras laterales son rectángulos, ¿sí?
no son iguales. Esa es la diferencia entre los poliedros, regulares y los irregulares. ¿Sí? Entonces, el volumen de un prisma es muy facilito, chiquillos. Se saca como el área basal por la altura. ¿Sí? No es tan difícil. Es el área basal por la altura. ¿De acuerdo? Y luego, chiquillos, los prismas en general son cuerpos generados por la traslación de figuras planas. Por ejemplo, este prisma se genera al trasladar este triangulito hacia allá, fíjense, y se llama prisma triangular. O este también, fíjense que son formados al trasladar por la traslación, que eso lo vamos a ver también después, de figuras planas, ¿sí? Esa es como la idea. Dije que más ratito voy a enseñar cómo sacar el área de los polígonos regulares, ¿sí? Y finalmente, en los poliedros irregulares vamos a ver las pirámides, ¿sí? La pirámide van a tener estos elementos: una cara basal, caras laterales, la altura, un apotema, que en este caso el apotema es distinto al apotema que vimos delante. El apotema en este caso es como la otra altura de la pirámide, porque fíjense que tiene una altura, que es la que está desde el ápice o desde el punto más alto, perpendicular hasta la cara basal. Y el apotema que nombran acá es la altura de cada cara lateral de la pirámide, ¿sí? Y también el área y volumen de una pirámide, el área nuevamente dependerá de la forma de las caras que forman el prisma, ¿sí? Ya. Entonces, se saca de la misma forma en que vimos delante, y luego vamos a ver algunos ejercicios, ya no se desesperen. Y el volumen de una pirámide es un poquitito más complicado, pero es básicamente lo mismo. Es el área basal por la altura, pero multiplicado por 1/3 o dividido en 3, como quieran. ¿Sí? Entonces, chiquillos, vamos a ver ahora un par de ejercicios. Voy a salir un poco de eso. Entonces, vimos los poliedros regulares, que eran 5, que eran el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y vimos los poliedros irregulares y los dividimos en 2, en prismas y en pirámides, ¿sí? El volumen de los prismas se calcula multiplicando el área basal por la altura, y el volumen de las pirámides es lo mismo, pero dividido en 3, o multiplicado por 1/3, que es lo mismo, ojo. ¿Ya? Entonces, vamos a los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ir a los ejercicios, chiquillos. Espérenme un poquitito. Ya, ahí. Pero antes tengo algo importante que decirles. Los espíritus emprendedores buscan el mejor camino para llegar al resultado. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chiquillos, entonces ahora vamos a los ejercicios, que el primero dice así. Me dejaron un mensaje en Facebook, no lo he visto. Ya. En la figura se muestra un prisma donde B, voy a sacar mi lápiz, donde B, dice acá,
tiene coordenadas 0,4,4, ¿sí? Luego dice que D tiene coordenadas 3,0,4. El volumen del prisma en unidades cúbicas es... ¿A qué se refiere con unidades cúbicas? No se asusten, son centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera. Pero ahora como no nos están dando unidades, nos dicen en unidades cúbicas nomás, ¿sí? Ya, chiquillo, entonces nos dicen que el B tiene coordenadas... Voy a borrar eso último. Tiene coordenadas 0,4,4 y que D, vamos a ponerlo aquí para el otro lado, tiene coordenadas 3,0,4. Me preguntan el volumen de este prisma. ¿Ya? ¿Cómo puedo sacarlo? Au, me pegué. ¿Cómo puedo sacarlo, chiquillos? ¿Cómo puedo sacar el volumen del prisma? Vimos delante que el volumen de los prismas era lo más fácil de la vida. ¿Cómo era el volumen de los prismas, chiquillos? Les dio la C. Perfecto, Sergio Castillo me dice que el volumen es el área basal. Horrible mi letra, disculpen. Por la altura. Ya. ¿Qué es el área basal? El área basal es el área de la base, perfecto. ¿Y cuál es la base en este caso? Es un triángulo, ¿cierto? Yo puedo sacar el área de cualquiera de estas dos bases, ¿sí? Estas dos bases, o sea, estos dos triángulos DCB y EA con el origen deben tener la misma área, ¿sí? Ya, pues. Entonces, el área de los triángulos, perfecto. Entonces, ¿cómo es el área del triángulo? Vamos a poner área de un triangulito. Es base por altura dividido por 2. Ya. Perfecto. P que vale, me dice base por altura dividido por 2. Muy bien. En este caso, fíjense que el eje X, acá, X, Y, Z, recuerden. Voy a ponerlo acá para que no se confunda. Entonces, esta partecita de acá mide 3. Esto de acá mide 4. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, como es un triángulo... Uy, me quedó horrible. Es un triángulo rectángulo. Entonces multiplico 3 por 4 dividido por 2 y eso me da 6. ¿Sí? Y además la altura, que es el eje Z, es 4, fíjense. Entonces el volumen finalmente va a ser 6 por la altura que es 4. Y eso es igual a 24. Perfecto. Perfecto. Varios me dijeron 24. Muy bien, chiquillos. ¿Quedó alguna duda? Digan rapidito, sino para pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya? Esta estaba muy fácil, chiquillos. De hecho, la pregunta desafío de hoy también está muy fácil. Así que tienen que responderla bien todos. ¿Ya? Ay, me moví. Ahí sí. ¿Cómo ubico el 3 y el 4? Me preguntan.
Yo sé que la coordenada de este punto que está acá es 3,0,4, es decir, en el eje X, como lo puse acá, ¿cómo se llama? Perdón, me distraje. En el eje X mide 3, porque acá me dice que en el eje X vale 3, por lo tanto, esto de aquí mide 3, ¿sí? En este otro caso me dicen que el eje Y, que es el que está acá, vale 4. Por lo tanto, este punto está ubicado en el 4 del eje Y. Por lo tanto, esta medida de acá es 4. Y yo sé que es rectángulo porque sé que estos dos puntitos se ubican en el, digamos, en el origen de cada uno de sus eh, ejes. Por ejemplo, en el eje Y, D vale 0. Por lo tanto, está justito ahí en el plano XZ. Y yo sé que acá en el punto B, en el eje X, vale 0. Por lo tanto, el punto B está en el plano IZ. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, chiquillos, por eso ubiqué el 3 y el 4 ahí, porque en el punto D, en X vale 3, por lo tanto, esta distancia esta distancia es 3. Y en este caso, vale 4 en el Y, por lo tanto, eso es 4. ¿Sí? Entonces, el resultado dio 24 porque yo calculé el área basal, que era el área de este triangulito. Ojo, que este triangulito es igual al de abajo porque es un prisma, ¿sí? Este ángulo de aquí es recto, chiquillos. Voy a repetirlo una vez más, porque el punto D está en el plano XZ y el punto B está en el plano IZ. Por lo tanto, forman un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿sí? Ya. Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces con la segunda pregunta del día de hoy. Fernanda Pepe me pregunta que qué se hace con los ceros. Gracias a los ceros, yo sé que el triángulo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque este cero me dice que el punto D no tiene coordenadas en el eje Y, por lo tanto está en el plano XZ. Y este otro cero me dice que el punto B no tiene coordenadas en el eje X, por lo tanto está en el plano YZ. Por lo tanto, como están en dos planos que al juntarse forman un triángulo, perdón, un ángulo recto, yo sé que el triángulo es rectángulo en C, en ese caso. Sí, Dani P. me dice que si se verá cuando los cuerpos geométricos sufren una rotación infinita. Eso corresponde a los cuerpos redondos que dije delante que lo vamos a ver en la siguiente clase. No puede ser 4 por 4 dividido en 2 porque los lados del rectángulo, perdón, del triángulo, son 3 y 4, no son 4 y 4. ¿Sí? Por eso que no puede ser 4 por 4. Se va SDLP. ¿Ya? Y yo sé que la altura es 4 porque sé que este puntito en el eje Z, que es el eje vertical, mide 4. Al igual que como supe que esto medía 3, porque en el eje X medía 3, sé que esta parte mide 4 porque en el eje Z mide 4. Y al otro lado también sé que mide 4 por lo mismo, porque en el eje Z tiene 4. Combinatoria viene mucho después, chiquillos, cuando empecemos a ver probabilidades. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con la siguiente. De nuevo pasó. Con el siguiente ejercicio. Este también está muy, muy fácil. Dice, un triángulo equilátero de lado 4 centímetros se traslada 3 centímetros como se muestra en la figura, generándose un cuerpo geométrico. ¿Cuál es el volumen del cuerpo generado, chiquillos?
¿cuál será el volumen del cuerpo generado acá? Recuerden que el triángulo equilátero tiene lado 4, ¿sí? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cuál les da, chiquillo? La C, me dice Ankoku GG. Creo que me está respondiendo, no sé si estará bien. 24 por raíz de 3, me dicen otros. 12 raíz de 3, como me habían dicho. Ya, pero ¿cómo lo hicieron, po? ¿Cómo llegaron a ese resultado? Recuerden que nos están preguntando por el volumen. Como lo vimos recién, voy a escribirlo acá. Es el área, voy a abreviarlo, basal por la altura. La C, la D, la C, la D, me dicen varios. Ya, chiquillos, recuerden, me dice Caterina 243. Recuerden que esto sería un prisma, ¿cierto? Porque recuerden que los prismas son los que son generados por la traslación de una figura plana. ¿Ya? Entonces, el área basal en este caso sería el área del triángulo. Para calcular el área del triángulo, yo necesito saber la altura del triángulo, ¿sí? Esta va a ser la altura. Como esto mide 4, voy a ponerlo con otro color. Esto de acá va a medir 2. Por lo tanto, por Pitágoras, yo sé que 2 al cuadrado más h al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado. Entonces 4 más h al cuadrado lo va a hacer paso por paso. H al cuadrado va a ser 16 menos 4. H va a ser igual a la raíz de 12. Y eso es lo mismo que tener raíz de 4 por 3. Por lo tanto, finalmente h es igual a 2 por raíz de 3. ¿Sí? Acuérdense que acabo de sacar la altura. ¿Ya? No he sacado nada más que la altura. Entonces, h, voy a ponerlo aquí mismito, va a valer 2 raíz de 3. Voy a borrar todo lo demás ya, para poder seguir utilizando esto. Ya, ahí puse cuánto valía la altura. Y ahora voy a sacar el área de este triángulo. Área del triángulo es base por altura dividido por 2. En este caso va a ser 4 por 2 raíz de 3 dividido por 2. Se me van los 2 y me queda que es 4 por raíz de 3. ¿De acuerdo? No tengo muy clara lo que me dicen que hay una forma más fácil de sacar la altura. No me atrevería a decir nada porque no lo tengo muy claro, así que no los voy a confundir. ¿Ya? Entonces, la altura en este caso sería 3, por lo tanto el volumen finalmente sería el área basal, que es 4 por raíz de 3, por la altura que es 3, y eso es igual a 12 raíz de 3. ¿Sí? Era la C. Definitivamente. Era C, chiquillos. Voy a hacerlo de nuevo, voy a explicarlo de nuevo. Lo primero que hice para calcular el volumen fue primero ver cómo puedo calcular el área basal. El área basal es un triángulo equilátero, ¿sí? Cuya altura
es 2 raíz de 3 según un cálculo que hicimos delante por Pitágoras. Voy a hacerlo acá abajo mejor, ya que tengo todo ahí. Ya. Yo sé que, fíjense que esto me forma un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que está aquí, que es la mitad del otro. Entonces, yo sé que 2 al cuadrado más h al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, ¿sí? Y ahí dan una fórmula más fácil de calcular la altura, chiquillos, que es el lado por raíz de 3 dividido en 2. Igual está más fácil, pero vamos a hacerlo así con Pitágoras para que todos comprendan, ¿sí? La base, chiquillos, es el lado del triángulo, en este caso porque es un triángulo equilátero. Entonces, esto va a ser 4 más h al cuadrado es igual a 16. H al cuadrado es igual a 16 menos 4. H al cuadrado es igual a 12. Entonces h es igual a raíz de 12. H es igual a raíz de 3 por 4. Saco el 4 de la raíz y sale como un 2. Me queda 2 raíz de 3. Esa es la altura. Luego, aquí está. El área de este triangulito va a ser la base por la altura dividido por 2. La base es 4. La altura es la que acabamos de sacar, que es esta que está aquí. 2 raíz de 3 dividido por 2. ¿Sí? Se me van los 2 y me queda que es 4 raíz de 3 el área de la base. Todavía no he dicho nada del volumen. Pero recuerden que el volumen de un prisma se calcula como el área basal por la altura. En este caso la altura, aunque esté como de lado, es 3. Por lo tanto, el volumen va a ser el área de la base, que es 4 raíz de 3, que es este que está acá, por la altura que es 3. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado es el volumen igual a 12 por raíz de 3, que era la alternativa C. ¿De acuerdo, chiquillos? Ya, chiquillos. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Ay, ahí sí. Con el siguiente ejercicio. Estos son súper fáciles. En realidad no encontré ninguno muy difícil. ¿Ya? Dice, la altura del prisma de la figura es de raíz de 2 y su base es un hexágono regular de lado raíz de 3. ¿Cuál es el volumen en centímetros cúbicos del prisma? ¿Ya, chiquillos? ¿Cuál sería el volumen de este prisma? ¿Qué me dicen ustedes? No hay tanta fórmula que aprenderse, chiquillo. En realidad son como las básicas. Área basal por altura, que es la del prisma. La de la pirámide es un tercio de eso. ¿Sí? Chiquillos, ¿cuánto daría esta? Luego se nos viene la pregunta desafío, que también está facilita, porque no encontré muchas preguntas difíciles de esto. En realidad, de hecho, en el ensayo del DEMR que dieron, no encontré ninguna de poliedros, encontré de cuerpos redondos. Pero como eso lo vamos a ver la próxima semana, no incluí ninguna de esas en esta clase. Me dicen que la A. La A. ¿Cómo la hicieron, chiquillo? Recuerden que es un prisma. Nos dicen, de hecho, en el enunciado que es un prisma. Y el volumen del prisma, nuevamente, hemos tenido puros prismas. Creo que escogí muchos ejercicios muy fáciles. Área basal por la altura. Ya, ahora es cuando, como les dije delante, les voy a enseñar a sacar, quizás un poco más largo,
pero es más fácil quizás verlo. El área de un hexágono regular. Ojo que esto es cuando dicen que es regular. Creo que no me salió muy bonito. Mejor lo voy a dibujar abajo, ¿no? En la misma figura. Fíjense que como es un hexágono regular, yo puedo dividir este hexágono regular en 6 triángulos regulares. Uy, me quedó un poquito feo, pero yo puedo dividirlo en 6 lados, o sea, perdón, en 6 triángulos regulares, que significa, equiláteros. En 6 triángulos equiláteros, que significa que tienen la misma medida. Por lo tanto, este lado de acá mide raíz de 3 y este también mide raíz de 3. Entonces ahora tengo que sacar la altura, ¿sí? Acá voy a poner altura, voy a poner apotema mejor, porque en realidad estamos calculando la apotema, ¿sí? O pongo, mejor voy a poner una flechita, ya, altura, eso voy a poner, ¿sí? H. Entonces voy a tener que raíz de 3 medios al cuadrado, lo estoy sacando con Pitágoras, más h al cuadrado es igual a raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? Me dicen la D también. ¿Para qué estoy haciendo esto, chiquillos? Estoy sacando la altura de este triangulito, que es lo mismo que el apotema del hexágono, ¿ya? Para luego sacar el área de este triángulo, y como son 6 triángulos equiláteros iguales, luego multiplico el área de un triangulito por 6, para que me dé el área del hexágono, ¿sí? Ya entonces, me queda que esto es 3 cuartos más h cuadrado igual a 3. H cuadrado es igual a 3 menos 3 cuartos. H cuadrado es igual a 12 menos 3 dividido en 4. H va a ser igual a la raíz de 9 cuartos y eso es igual a 3 medios. Entonces la altura mide 3 medios. Ahora, esto hubiese sido más fácil con lo que dijeron delante, pero no sé si se lo querrán aprender, por eso se lo hago con esto. Uy, estoy tapando de nuevo, nunca me doy cuenta. Ya. Ahora, ya que saqué la altura, voy a utilizar otro colorcillo para sacar el área del triángulo. Ahora voy a sacar para acá área del triángulo. Va a ser base por altura dividido por 2. La base mide raíz de 3. La altura mide 3 raíz de 2 dividido por 2. Esto es lo mismo que 3 raíz de 3 dividido en 4. ¿Sí? Sí, chiquillos, probablemente ustedes encuentren fórmulas más cortas, pero son fórmulas que no están en todas, o sea, como que no les enseñan a todos, ¿sí? Por lo tanto, sería como aprenderse otra fórmula más. Por eso que yo lo hago de la forma tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, el área de este triangulito de aquí, del rojo, es 3 raíz de 3 dividido por 4. ¿De acuerdo? Ahora, para sacar el área del hexágono, voy a ponerle aquí hexágono. Simplemente es 6 por el área del triángulo, porque son 6 triangulitos, fíjense. ¿Sí? Entonces va a ser 6 por el área que está acá. 3 raíz de 3 dividido por 4. Esto es lo mismo que tener 9 raíz de 3 dividido por 2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chiquillos? Este es el área del hexágono. Pero ahora el volumen
va a ser simplemente el área basal, que era esta, por la altura, que es raíz de 2. Entonces las raíces se me juntan, me quedan 9 medios por raíz de 3 por 2. Entonces la alternativa correcta era la letra D. Perfecto, chiquillos. Entonces explico de nuevo lo que hice. ¿Ya? Primero, quiero calcular el área basal. El área basal, para calcular el área basal tengo que calcular el área del hexágono que forma la base. ¿Sí? Entonces, el hexágono, como una forma muy fácil pero muy larga, es como contradictorio, pero así es calcular el área, o sea, dividir primero el hexágono en triángulos. Ojo que todos los polígonos regulares se pueden dividir en triángulos equiláteros, ¿ya? Con las fórmulas que han dicho algunos por ahí, revísenla, sí es más corto, pero es pedirles que se aprendan más fórmulas aún. Por eso que yo no se las doy, ¿ya? Porque no son las fórmulas típicas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hice fue calcular el área de este triangulito pequeñito que está acá, que forma uno de los que forma el pentágono. El área la calculo con Pitágoras, ¿sí? Pitágoras, y llego a que el área, a la altura, vale 3 medios. Llegué a eso primero. Luego calculo el área de este triángulo pequeño. Y el área de este triángulo pequeño es base por altura dividido por 2. Yo sé que la altura es 3 medios y la base es raíz de 3. Por lo tanto, lo opero y me queda que es 3 raíz de 3 dividido en 4. Finalmente, ahora que ya tengo el área de este triangulito pequeño, yo sé que el hexágono son 6 de estos triangulitos, por lo tanto simplemente multiplico esta por 6. ¿Sí? Entonces me queda que es 6 por 3, que es 18 dividido en 4, lo simplifico para los que no me entendieron, lo simplifico por 2 y me queda arriba 18 dividido en 2, que es 9, y abajo 4 dividido en 2, que es 2. ¿Sí? Y por último, como ya tengo el área del hexágono de la base, simplemente lo multiplico por la altura, que es raíz de 2, me lo dicen. Por lo tanto, las raíces se me juntan y me queda que es 9 medios por raíz de 6, o 9 raíz de 6 partido por 2. ¿De acuerdo, chiquillos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? Chiquillos, el área de un hexágono regular la podemos sacar. En realidad habría que haber hecho este mismo cálculo para calcular la altura, porque hay que calcular el apotema. ¿Sí? El área del hexágono es el apotema por el perímetro dividido por 2. Eso sería el área del hexágono. Se los voy a escribir acá porque acá no me alcanza. Entonces es perímetro por apotema dividido en 2. Y también el apotema es igual a la altura de los triangulitos pequeñitos que vimos delante. Ahí les dejé cómo se calcula el área del hexágono sin calcular el área de los triángulos, que en realidad es casi lo mismo, chiquillos, porque de igual manera tienen que calcular el apotema, que se calcula de la misma forma que cómo se calcula la altura. ¿Sí? Ya, chiquillos, sí ha llegado la hora de la pregunta desafío. ¿Sí?
Ya, chiquillos, me puse ahí. Sí, chiquillos, la altura de los pequeños triángulos es el apotema de la figura. Alguien me dice que la apotema en los regulares es la misma medida de su lado. Ojo, eso no es cierto. El apotema es la distancia desde el centro de la figura, la distancia más corta desde el centro de la figura hasta cada lado, es decir, es una línea perpendicular desde el centro hasta cada lado, ¿sí? Ya, voy aquí a poner la pregunta de desafío. Está muy fácil, chiquillos. Y tengo que poner algo acá. Esto. Pregunta de desafío. Ya. Entonces, vamos a... Esto va aquí abajito. Y vamos a leerla. Dice, se puede determinar el volumen de un prisma rectangular de altura A, ancho B y largo C, sí. 1. A es a B es a C, como 7 es a 5 es a 3. 2. A menos B es igual a 4. Bueno, las alternativas son 1 por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola. Se requiere información adicional. Ya, chiquillos, esta está muy fácil, así que los voy a dejar unos 5 minutitos, un poquito más quizá, para que la resuelvan y nos vemos en un ratito. Chao, chao.
Hola chiquillos. Uy, está en la cámara. Ah, ya. Ahí sí. No sé cuál es el gatito del profe Nico. No sé de qué hablan. Si alguien lo puede dibujar y mandármelo, lo hago. Ya chiquillos. Antes de ir a la resolución de la pregunta desafío, tengo que darles otro aviso. Los espíritus emprendedores aprenden de otras culturas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Vamos a resolver ahora la pregunta de desafío, que varios dijeron que era, vi por ahí la C, la D, la A algunos, ¿ya? Entonces, vamos a leerla nuevamente, dice: se puede determinar el volumen de un prisma rectangular de altura A, ancho B y largo C si 1. A es a B es a C, como 7 es a 5 es a 3. Y 2. A es a B, A menos B es igual a 4. Ya. Ojo chiquillos, que acá no me están preguntando cuál es el volumen. Algunos me están dando el volumen. No me están preguntando cuál es el volumen y traten de no calcular esas cosas porque la idea de estas preguntas no es que ustedes calculen el valor que nos piden ahí, sino que, ¿cómo se llama? Vean de qué forma se puede calcular. En este caso, de qué forma podemos calcular el volumen. ¿Cómo vamos a poder calcular el volumen del prisma rectangular? Sabiendo todos los valores, sabiendo A, sabiendo B y sabiendo C. Entonces, si nosotros llegamos a una forma en la que sabemos, cuánto vale A, B y C, inmediatamente sabemos que vamos a calcular, a poder calcular el volumen. Por lo tanto, veamos. Vi que algunos ahí lo hicieron con... me distraje. Con la constante, ¿ya? Yo lo voy a hacer un poquitito distinto que quizá les sirva y también para los que lo hicieron diferente, también está bien, ¿de acuerdo? Pero siempre hay más de una forma de hacerlo. Recuerden que siempre les digo eso, siempre hay más de una forma de hacerlo el ejercicio. Entonces, con la primera, con 1, ojo que en estas preguntas se mira cada una por separado al comienzo, ¿sí? Me preguntan si en este tipo de preguntas yo puedo decir que se puede determinar, ya que me da el valor en función de una constante. Claro, si todas te dan en función de una constante, no lo sé porque no sabrías el valor de la constante. Ya. Entonces, me dicen en esta parte, voy a escribirlo acá al ladito de nuevo. Ya. Yo acá puedo decir lo siguiente, chiquillos. Puedo decir que A es a B, como 7 es a 5, y además que B es a C, como 5 es a 3. Recuerden que les dije que yo lo iba a hacer de otra forma, ¿sí? De acá, yo tengo que esto va a ser lo mismo que... Y yo puedo despejar A, por ejemplo. Y de acá, yo sé que esto es lo mismo que... Y podría, no sé, pues despejar C. Entonces me va a quedar C es igual a 3/5 de B. Pero con esto yo no obtengo nada porque además, si yo supiera acá el perímetro, por ejemplo, perdón, la suma de estos tres lados, podría calcular algo con esta opción, pero no tengo nada más. Tengo esto, tengo que me dan con una constante, pero no tengo nada más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con esta no puedo hacer nada, ¿sí? Porque llego acá y ya no puedo hacer nada más, o llego a lo que ustedes tenían, que era con la constante, y
no sé la constante, por lo tanto no sé el valor de la altura, ni del ancho, ni del largo, por lo tanto no sé el volumen, ¿sí? Pero, y por otro lado, yo tengo que A menos B es igual a 4, ¿sí? Pero aquí no tengo nada, po. No sé nada, porque no sé absolutamente nada más y no me dice nada de C además. Por lo tanto, no sabría... Oh, se me fue esto. No sabría los otros valores, ¿ya? No sabría el valor de C. Entonces, ahora si la junto, por ejemplo, voy a poner aquí 1 y 2. Yo sé que A va a ser igual a 4 más B, ¿sí? Entonces yo voy a poder acá, voy a bajar un poco aquí. Yo tengo un valor para A, entonces voy a poder reemplazarlo en esta que tengo acá. Voy a ponerlo con otro color. Entonces yo voy a tener que, en vez de A pongo 4 más B. Esto va a ser igual a 7 quintos de B. Entonces esto va a ser igual a... No, voy a ponerlo... Voy a hacerlo un poquitito más ordenado, dentro de lo posible. Acá. Va a ser 4 más B igual a 7 quintos de B. Entonces me va a quedar que 4 es igual a 7 quintos de B menos B. Eso es igual a 7B menos 5B dividido por 5. Me queda acá que 4 es igual a 2B partido en 5. Por lo tanto, B es igual a 5 por 4 dividido por 2. B es igual a 10. Luego reemplazo acá este valor de B. A es igual a 7 quintos por 10. Es decir, es igual a 70 dividido por 5. Y eso es igual a 14. Y finalmente reemplazo este mismo valor acá. C es igual a 3 quintos por 10. Y eso es igual a 30 dividido en 5 es 6. Por lo tanto, los valores que me habían dicho delante, que era A igual a 14, B igual a 10 y C igual a 6, eran correctos, ¿sí? Ojo que lo hicimos desde... Oh, estoy tapando de nuevo. Cada rato se me olvida. Ojo que lo hice de diferente forma a la cual lo hicieron ustedes y nos dieron los mismos valores, ¿sí? Y ojo que no me están preguntando por los valores, me están preguntando de qué manera yo puedo saber los valores. Por lo tanto, vamos a tener que... Era la alternativa C, ambas juntas. Perdona a los que lo dejé más enredado, pero lo que hice fue, voy a repetirlo, separé en dos razones. Esto de acá. Esto lo hice, ojo, en verdad quizás esto no se hace a priori en el fondo, ¿sí? Yo lo hice porque ya, en el fondo ya sabíamos que esto no nos servía para mucho, porque a pesar de haberlo hecho de la forma que decían ustedes, dejarlo todos en función de una constante, no sabía el valor de la constante. Por lo tanto, no podía saber el valor de cada uno de los valores, ¿ya? Entonces, lo que hice fue separarlo. A es a B como 7 es a 5, B es a C como 5 es a 3, ¿sí? Y simplemente lo que hice fue dejar A y C en función de B, porque era lo que tenían en común, fíjense, ¿sí? Calma, chiquillos, yo sé que se ve muy complicado, pero no es tan complicado.
Ya, entonces lo que hice fue dejar ambos valores en función de B. Fíjense que A dependía de B y C también. ¿Ya? Por lo tanto, luego vi con la 2, que ya sabíamos que la 2 por sí sola no nos decía nada. ¿Ya? Entonces, luego vi con las dos juntas. Yo sé que A valía 4 más B, porque sé que A menos B vale 4, ¿sí? Lo despejé de acá. No hice nada del otro mundo. Entonces, lo que hice fue reemplazar este valor de A en esta formulita de acá, en esta ecuación, y despejé B. Fíjense que esto va eso para allá, eso para allá. Ya, sí, soy un poco desordenada, lo siento. Ya, pero esta es la flechita de cómo va. Ahí esto está abajo, para abajo. Ya, entonces, reemplacé. En vez de A, puse 4 más B. ¿Ya? Entonces, de aquí despejé B, pasé B restando hacia el otro lado, operé con fracciones y me quedó que B valía 10. Luego, como había dejado A y C en función de B, simplemente reemplacé el valor de B en cada una de estas ecuaciones. ¿Sí? Para la primera, para A igual a 7 quintos de B, lo hice acá y me resultó que era 14, A igual a 14. Y para C igual a 3 quintos de B, simplemente reemplacé y me da 3 por 10 son 30, 30 dividido en 5, 6. ¿Sí? Ahí me dan los valores de A, de B y de C, que me habían dicho acá por el chat que daban esos valores y fueron los mismos, fíjense. Sí, por lo tanto, si lo hacen de esa forma o de esta, está muy bien, ¿ya? Está súper bien. Si lo habían entendido de la otra manera, quédense con esa otra manera, ¿sí? Ya, chiquillos, vamos a ir, nos quedan 3 minutos, vamos a ir a un último ejercicio. Voy a ponerme ahí para ir al otro ejercicio. Creo que no hay ninguno más tan difícil. Este es un clásico que sale. Ya. Si la diagonal de una de las caras de un cubo es raíz de 2, ¿cuál es el volumen del cubo? Raíz de 2 centímetros. Entonces, chiquillos, esta está muy fácil, cortita para el final de la clase. Recuerden que el ejercicio anterior se podía hacer de las dos formas, de la forma que dijeron ustedes y de la que la hice yo. Yo lo quise hacer de esa manera para que viéramos más de una forma de hacerlo y para que se dieran cuenta que daba lo mismo. ¿Sí? Ya, me dicen que es la A. Este está muy fácil, chiquillos. Me dicen que la diagonal de una de las caras del cubo, me voy a poner ahí, no estaba. La diagonal de una de las caras del cubo es raíz de 2 centímetros. ¿Sí? O sea, la diagonal, por ejemplo, esta. Me dicen que es raíz de 2. Ojo, como es raíz de 2, yo puedo saber al tiro que las aristas valen 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería igual a la diagonal al cuadrado. Entonces esto es 1 más 1 igual a diagonal al cuadrado, 2 igual a diagonal al cuadrado. Entonces raíz de 2 es igual a la diagonal, ¿sí? Ya, por lo tanto, el lado del cubo mide 1. Y como el lado de este cuadrado mide 1. Por lo tanto, todos los lados miden 1. Todas las aristas miden 1. Por lo tanto, el volumen, como era un cubo, era 1 al cubo. Y 1 al cubo es 1. Y como está en centímetros, es la B. Ojo que aquí la trampita era un poco el tema de las unidades, ¿sí?
Ya, chiquillos. Entonces, recuerden la forma de calcular el área de los polígonos regulares que les enseñé, quizás sea un poco más larga. La otra era la que les puse ahí en el chat, que es el perímetro por el apotema dividido por 2, que de igual manera tienen que calcular el apotema como la altura del triángulo que está formado de uno de los triángulos que forman el polígono. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces terminamos por hoy día. Fue un gusto. Como les dije al principio, la próxima semana empiezan las clases 2 veces a la semana. Van a ser lunes a las 6:30 y viernes a las 4:30. Ojalá puedan, la mayoría, si no, los otros la ven por internet. Sí, perdón, por YouTube. ¿Sí? Este último ejercicio, chiquillo, es súper típico. Entonces, por eso se los quise mostrar. Y además que no tenía ninguno tan difícil. ¿Ya? Creo. Sí, los otros eran más o menos facilitos. Ya, chiquillos, revisen la clase de nuevo para los que no les quedó claro. Recuerden que vimos hartos contenidos. Cuerpos redondos, la próxima semana, chiquillos, traten de revisar igual esta clase para la próxima semana, para que no se olviden de las partes quizás de la arista o del área de los hexágonos, de los poliedros, etc. ¿Sí? Entonces, por último, repetirles desde la próxima semana en adelante, 2 clases a la semana, lunes 6:30, viernes 4:30. ¿Ya? Gracias, chiquillos, por acompañarnos hoy día. Chao, chao, que tengan una linda semana. Que estén bien. Chao, chao.